Vamos a abrir nuestras Biblias a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 en esta mañana. El último domingo, día de resurrección de Pascuas. Nos enfocamos justamente en la resurrección del Señor Jesús y los beneficios que esta realidad trae a nosotros como discípulos de Él, como hijos de Dios. Cristo murió, Cristo fue colocado en la tumba 3 días, resucitó al tercero y por supuesto después de unos días aquí en esta tierra ascendió a la diestra del Padre, donde Él hoy está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero Él prometió que después de ser glorificado, todavía había algo en el plan de redención que no existía, y ese algo es justamente el Espíritu Santo, quien vendría sobre la iglesia, sobre sus discípulos. Comenzaremos una corta serie sobre esta doctrina fundamental de entender para nosotros como hijos de Dios. Me estoy refiriendo a la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Algunos de ustedes vienen de un trasfondo donde no han sido enseñados en cuanto a este tema, no han profundizado en el mismo. Es algo que realmente no hemos tocado en una forma singular en el pasado, aún dentro de nuestra iglesia, aunque hemos estado cubriendo el tema desde varios ángulos. Pero hoy en particular y el próximo domingo nos enfocaremos en lo que la Biblia nos enseña acerca del bautismo del Espíritu Santo, y espero que sea de beneficio para cada uno de nosotros. ¿Qué significa en el Nuevo Testamento el bautismo del Espíritu? ¿Qué importancia tiene el ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿Cuándo es un cristiano bautizado con el Espíritu Santo? Son algunas de las preguntas que estaremos contestando. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 2 de Hechos, donde encontramos el relato y la ocasión del bautismo y la llenura del Espíritu Santo que ocurrió el día cuando la iglesia nació. Este es un pasaje crucial de entender, ya que puede ser expuesto a falsas interpretaciones en cuanto al significado del bautismo del Espíritu. Y por esta razón entonces vamos a tomarnos un par de semanas para examinarlo con cuidado. El capítulo 2 de Hechos nos describe el comienzo de la iglesia cristiana. Para entender el trasfondo de nuestro texto, baste decir que el primer capítulo nos habla de la preparación del nacimiento de la iglesia, y el capítulo 2, Lucas, en este capítulo nos relata ahora cómo esto sucedió. En el capítulo 1, los discípulos están esperando la venida del Espíritu Santo. Lo vemos esto en el capítulo 1, versículo 4 y 5, por ejemplo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de Dios, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 10 días más tarde, después de estas palabras, tenemos entonces la venida del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y el comienzo de la iglesia. Este es un capítulo fundamental de entender en el Nuevo Testamento. Es una nueva dispensación en el plan redentor, en el propósito redentor de Dios durante la época ahora de la iglesia. En el capítulo 1 otra vez nos dice Lucas que el Señor promete que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y en el capítulo 2 observamos entonces que esa promesa se cumple. Este es un tremendo pasaje de transición en la Escritura, en la historia del reino de Dios. Es crucial de entender. Una nueva fase en el plan de redención se abre con el nacimiento de la iglesia. Algo distinto ocurre, que no había sucedido hasta este punto en la historia de la redención. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, por ejemplo, estaba con los creyentes a partir de la ascensión y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. El Espíritu ahora está en el creyente, que es justamente lo que el Señor Jesús
nos dijo en Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu está con vosotros, pero estará en vosotros. Entonces aquí observamos ese comienzo. El plan redentor comienza en la historia allá en Edén, después de la caída. Por primera vez se menciona el Evangelio en Génesis 3:15, donde el Señor Dios se dirige a la serpiente, que era por supuesto representaba a Satanás, y le dice: pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, la simiente de la mujer, Cristo Jesús. Él te herirá en la cabeza, en otras palabras, te aplastará y destruirá tu poder que tú tienes sobre la humanidad a partir de hoy, y tú lo herirás en el calcañar. Satanás pensó que había herido mortalmente al Hijo de Dios, llevándolo a la cruz. Simplemente fue una herida, pero estaba dentro del plan de Dios. Cristo destruyó, aplastó la cabeza de Satanás, triunfó sobre Satanás y sus huestes, la muerte y el poder de los demonios en la cruz del Calvario, aunque Satanás tuvo acceso al Hijo de Dios por un tiempo corto, llevándolo a la cruz, pensando que por medio de eso iba a lograr una victoria que fue justamente lo opuesto. Pero tenemos que el plan redentor de Dios comienza ya desde Génesis. Ese plan de redención continúa a través de la época de los patriarcas. Después pasamos a la ley de Moisés, hasta que finalmente se cumple con la venida y la obra expiatoria de Cristo Jesús en el Calvario. Después de su muerte y de su resurrección, Jesucristo promete la venida del Espíritu Santo, quien habitaría ahora en cada creyente, pero su Espíritu no vendría hasta después de su ascensión a la diestra del Padre. Ustedes recuerdan las palabras de Jesús en Juan 7:38, cuando Él dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿De qué estaba hablando? Bueno, el versículo 39 nos dice: pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir. Y después esta aclaración: porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Entonces estamos viendo que ya a través del Señor Jesús, Él promete que el Espíritu iba a venir, una nueva fase de la redención iba a comenzar más tarde con la obra, el ministerio del Espíritu Santo, y eso no sucede hasta el nacimiento de la Iglesia, el día de Pentecostés. Este es el ministerio de la Iglesia, el misterio de Cristo, al cual Pablo se refiere en Efesios 3:5 cuando dice: en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y este es el misterio, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Eso es algo que todavía el Antiguo Testamento y los santos del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento, ni noción tenían acerca de ello. Esta es la iglesia, el rebaño, la esposa de Cristo, el reino del Hijo de Dios, los pámpanos de la vid, la casa de Dios, el templo espiritual. Todas son descripciones en el Nuevo Testamento de la iglesia, pero como descripción única y especial en el Nuevo Testamento tenemos el cuerpo de Cristo, en donde, según Pablo nos dice en Gálatas 3:28, no hay judío, ¿se acuerdan? Ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Esta es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo en el cual somos incluidos cada uno de nosotros los creyentes, y por esta razón su Espíritu está en cada uno de los miembros de ese cuerpo. La Biblia llama a esta unión espiritual el bautismo del Espíritu Santo, que comienza el día de Pentecostés en Hechos 2. En este texto vamos a observar tres cosas que estaremos examinando hoy y la próxima vez. La primera que veremos es la evidencia de la venida del Espíritu.
Luego veremos el efecto de la venida del Espíritu y por último la explicación de la venida del Espíritu. Pero hoy nos enfocaremos en la evidencia de la venida del Espíritu en los versículos del 1 al 4, al cual daremos lectura ahora. Dice así Lucas: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este es un evento singular, algo extraordinario está sucediendo en la historia de la redención. Es un evento único en la historia, el cumplimiento de la promesa, y en el calendario redentor de Dios, este es el nacimiento de la iglesia. El versículo 1 dice, y entre paréntesis, esto jamás se vuelve a repetir, es único. El versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Quiénes son estos? Bueno, si vamos al capítulo anterior, observamos, por ejemplo, en el versículo 13, donde Lucas nos dice: y entrados, subieron al aposento alto donde moraban, o donde estaban, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y el versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, noten que eran no solamente los apóstoles, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y el versículo 15, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y noten esta nota, y los reunidos eran como 120 en número. Entonces, el antecedente de esto, el versículo 1 del capítulo 2, cuando nos dice que estaban todos ellos juntos, se refiere justamente a los discípulos, a estas mujeres, a los 120. Y algo extraordinario sucede. Es importante notar que Lucas hace hincapié en el hecho histórico. Cuando el Espíritu Santo vino. El Espíritu Santo vino cuando Dios, en su plan y calendario divino, lo envía. Cuando llegó el día de Pentecostés. La palabra llegar es una palabra, no es simplemente que llegó. Llegó en su plenitud, en el momento preciso. Algo sucede en el plan y propósito de Dios. Ni un día más, ni un día antes, ni un día después, en el momento justo. Esto sucede cuando Dios soberanamente decide que esto suceda. Y notamos que no fue en respuesta a ninguna actividad, oración, pedido, requisito por parte de los que estaban ahí reunidos. Soberanamente, Dios en su plan envía su Espíritu. Estaban sentados. Es todo lo que nos dice, estaban sentados. ¿A qué se refiere Lucas entonces cuando subraya el día de Pentecostés? Definitivamente esta palabra Pentecostés, pentecostal, ha tomado un sabor muy distinto en nuestra época y ya por años, porque realmente se ha identificado con ciertas denominaciones o ciertos grupos evangélicos. Bueno, la palabra Pentecostés significa realmente 50. Esta es una referencia a un importante día festivo en el calendario judío. Este es el nombre en el Nuevo Testamento en referencia a la fiesta de las semanas, que encontramos, por ejemplo, allá en Hechos 34, 22, donde nos dice Moisés: también celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega de trigo y la fiesta de la cosecha al final del año.
Dicha fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua. Ustedes recuerdan que la Pascua, tal vez la fiesta más importante y la primera en el calendario judío, era la referencia al hecho de que cuando Dios envía las plagas sobre Egipto, la última de ellas fue la muerte de los primogénitos de toda persona en Egipto y todo animal en Egipto. Solamente aquellas casas que habían obedecido a Dios y habían pintado sobre el lintel de una casa con la sangre de un cordero ofrecido a Dios, esas eran las únicas casas que sobrevivieron la plaga de la muerte del primogénito. Y por supuesto los judíos que habían sido obedientes, el ángel de Jehová pasaba sobre esa casa y no tocaba al primogénito. De ahí la palabra Pascua, de pasar sobre. Pentecostés era una fiesta que conmemoraba los primeros frutos de la siega, como ya vimos en Éxodo 34, frutos de siega de trigo. Pentecostés también conmemoraba los 50 días cuando Dios dio su ley a Moisés después del éxodo de Israel de Egipto. Pentecostés entonces era una fiesta o celebración muy, muy especial para los judíos 50 días después de la Pascua, donde se recordaban los primeros frutos de la siega y la ley de Moisés. Es muy importante notar entonces que la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, estaba conectada con un patrón de días de festivos particulares en la nación de Israel, en el Antiguo Testamento, y es parte de la cronología divina. Lo que Lucas nos está enseñando es que el día de Pentecostés, cuando vino el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino, no fue un accidente. Es parte del calendario divino. No podía ser un día después, ni un día anterior. El plan redentor de Dios estaba conectado con la cronología simbolizada, en las fiestas judías. Particularmente 3 fiestas en Levítico 23. La primera fiesta que ya mencioné es la fiesta de la Pascua, y ya recordamos a lo que esto se refería. Y por supuesto era esta fiesta primera de la Pascua era un perfecto símbolo de Jesucristo, el Cordero de Dios, cuya sangre protege y salva a todo aquel que cree en Él. Hoy los judíos todavía celebran la Pascua y piensan en ese evento hace miles de años, cuando eso ya se cumplió en la venida del Cordero de Dios, quien fue crucificado, muerto por nuestros pecados, y ya su sangre nos cubre, nos protege, así como el Cordero protegió a las casas, la sangre de Jesucristo nos protege de la condena eterna. En el día que murió el Señor, en esta fiesta de Pascuas, fue el día viernes, como ya vimos la última vez. Jesucristo es el Cordero Pascual de la celebración judía. En 1 Corintios 5, Pablo nos recuerda en el versículo 7, limpiar la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. El Cordero de Dios ha sido sacrificado. Él es nuestra paz. Él es nuestra Pascua. Él es la razón por la cual Dios no trae juicio sobre nosotros. La otra fiesta que se celebraba en Levítico 23 era la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta también llamada de los primeros frutos de los granos, primeros frutos de los granos. La ofrenda se ofrecía al día siguiente después del día de reposo, o sea, el día domingo. Levítico 23:15 nos dice, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, viernes, el domingo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Esta era la ofrenda de los primeros frutos de los granos. Y por supuesto esta ofrenda simbolizaba la resurrección del Señor Jesús como el primero de entre los muertos. Aquí se
era una ofrenda donde se comían y se horneaban panes sin levadura, representando aquel que era sin pecado, Cristo Jesús. En contraste a la próxima que veremos en un segundo. En 1 Corintios 15:20, Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias, primeros frutos de los que murieron. Porque yo vivo, dijo Jesús, vosotros también ¿qué? Viviréis. Entonces, esto también estaba representado en Pentecostés. Cristo murió el día de la Pascua, resucitó en 3 días, cumpliéndose entonces esta promesa de los primeros, las primicias, los primeros frutos. 50 días más tarde, a partir del día domingo, otra fiesta se celebraba. Y esta, no vamos a leer todo el pasaje, pero esta era una fiesta donde también se ofrecían primeros frutos, pero como vemos en el capítulo 15, versículo 16 del Levítico 23, era una ofrenda de espiga tierna al Señor. Esta era una ofrenda de trigo. Eran los primeros frutos de la cosecha o la siega de trigo. La diferencia con la anterior es que el trigo se horneaban 2 panes y esos panes sí tenían ¿qué? Levadura. Y por supuesto esto tenía un símbolo distinto el día de Pentecostés. Esto representaba a la iglesia junta como un pan, un cuerpo, y por supuesto el hecho de que ese pan tenía levadura nos enseña que este pan que somos nosotros representados en esa fiesta es la iglesia que incluye también el pecado. Nosotros no fuimos como Cristo Jesús sin pecado, sin levadura. Nosotros somos salvos por gracia, pero con levadura, con pecado en nosotros. Y simboliza nuestra herencia como creyentes en gloria. Dice Pablo en 2 Corintios 5:5, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Existe una garantía de nuestra herencia futura. Y no solamente nuestra herencia futura, sino que también el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre estos creyentes, simbolizaba la herencia futura, la siega final de todos los creyentes a través de la historia de la redención. Hasta el último de ellos. Cuando esa siega entonces sea hecha, esto también estaba representado, simbolizado en esta celebración. Entonces el Espíritu Santo, quien vino primero en Pentecostés, simbolizaba las primicias de nuestra resurrección, las primicias o primeros frutos de la siega final de los creyentes en el futuro. Y este plan era parte de la cronología soberana de Dios, y en ese momento histórico perfecto, Dios envía a su Espíritu. Entonces, Pentecostés no fue un accidente, es todo lo que debemos recordar, sino el cumplimiento de las promesas de Dios, de acuerdo a lo que esas promesas nos enseñaban en 3 fiestas particulares de la nación de Israel. El bautismo del Espíritu Santo vino según ese plan divino en Jerusalén hace más de 2000 años y sin ninguna actividad de estos creyentes. Ahora veamos qué es lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene. Versículo 2. Vino el día de Pentecostés, de acuerdo al plan de Dios. No podía ser de otra manera. Pero ¿qué sucede ese día? De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y enfatiza un elemento aquí de sorpresa. Dice, de repente, la iglesia nace. Los creyentes estaban juntos, esperaban la venida del Espíritu Santo porque Cristo ya lo había prometido, pero sin duda no esperaban lo que sucedió, ni en la manera que sucedió. Instantáneamente, milagrosamente, en el momento histórico preciso, Dios envía su Espíritu y da comienzo su iglesia, la iglesia de Cristo, pero de una manera milagrosa, extraordinaria. Y entre paréntesis, así como la iglesia comenzó repentinamente, así el Señor vendrá por su iglesia repentinamente. Así como comenzó cuando estaban simplemente sentados,
así la iglesia va a desaparecer de esta tierra también, instantáneamente. Nos dice Pablo, pues vosotros mismos sabéis, 1 Tesalonicenses 5:2, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche cuando uno menos se lo espera. Posiblemente estemos en algún lugar, o sentados, o reunidos, o haciendo lo que hagamos, pero cuando el Señor venga, así pasaremos en el rapto a su presencia. Lucas nos dice que algo interesante sucedió. El versículo 2, vino del cielo un ruido como de un viento impetuoso. Esto obviamente no es un evento común. Esto es sobrenatural. Esto es de Dios. Y Dios quería que todo el mundo supiera exactamente que algo sobrenatural, algo distinto, algo único estaba sucediendo. Tanto en hebreo como en griego la palabra viento y espíritu son las mismas. Frecuentemente el viento es simbólico del Espíritu. En Juan 3:8, por ejemplo, Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora noten que Lucas dice que fue como un viento impetuoso. No fue un viento. Esto no es un viento literal, físico. Esto no es un sonido como de un viento. Pero nada se mueve. No se observa ninguna moción en el aire, no hay movimiento, no se escucha ninguna cosa. Se escucha el sonido, pero no se observa nada. Este es el Espíritu de Dios que llena la casa donde todos estos creyentes estaban. Este es el bautismo del Espíritu Santo, que viene solo a los que estaban en la casa de los discípulos. En ese momento estos creyentes son bautizados con el Espíritu. Esto es lo que el versículo 2 nos enseña, es el cumplimiento a la promesa donde Hechos 1:5, el capítulo anterior nos dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Eso es lo que está ocurriendo. Lo que ocurre en el versículo 4, que estaremos exponiendo de una manera particular la próxima vez, es la llenura del Espíritu, lo cual es diferente al bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu ocurre en los versículos 2 y 3 y no está relacionado a una experiencia. El bautismo del Espíritu no es simplemente una acción de Dios por medio de la cual su Espíritu coloca a un creyente en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. El apóstol nos da la definición del bautismo del Espíritu Santo en 1 Corintios 12 y 13. 1 Corintios 12, el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un solo Espíritu, noten, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Esto es lo que el Espíritu Santo hace. Toma a un individuo en el momento de la salvación y lo incorpora, lo bautiza, lo coloca dentro del cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo Jesús, desde el momento que creemos y desde el momento que somos salvos. Esta es la única vez en la historia de la redención que el bautismo viene de una manera singular. Era algo especial, era único. Por supuesto que estos discípulos ya eran creyentes, ya eran salvos. Pero recuerden que dijimos que es en la cronología divina, en el propósito de Dios, algo distinto sucede y es la primera y única vez que el bautismo del Espíritu Santo se manifiesta en la vida de los creyentes de esta manera. A partir de ese momento, todo creyente es bautizado con el Espíritu Santo desde el momento de su salvación. Somos un cuerpo en Cristo Jesús desde el momento que creemos y somos salvos. En Gálatas 3:27 Pablo amplía la definición diciendo, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío
El versículo 28, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Este es un misterio. Dios nos une espiritualmente el uno con el otro en un cuerpo y nos une a Cristo Jesús. ¡Qué extraordinaria e increíble realidad! Somos individuos, cada uno vive por su lado, tenemos diferentes responsabilidades, funciones, lo que sea, pero somos uno en el Espíritu, en Cristo, y estamos todos unidos a Él, en un cuerpo. Increíble, ¿eh? Y eso se extiende a través de todo el mundo, con todo creyente, esté donde esté. Somos uno con la iglesia del Señor Jesucristo. Esté donde esté esta iglesia, se habla el idioma que se hable, etc. Imagínense. Para mí esto es increíble. Somos uno, el uno con el otro y uno con Cristo. 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Estamos en unión espiritual con Cristo, en la cual fuimos colocados, sumergidos, identificados con Él por medio de su Espíritu. En Romanos 6, Pablo nos habla también acerca de esta unión con Cristo. Nos dice Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y después dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Este no es el bautismo de agua. Ningún bautismo de agua puede llevar a cabo la manifestación y la obra que aquí se nos enseña. Este es el bautismo del Espíritu Santo en Cristo. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ahora en vida nueva. Este es el bautismo del Espíritu Santo, no es el bautismo de agua. Por supuesto, el bautismo de agua es simbólico de lo que sucede. En la salvación, el Espíritu Santo nos bautiza, nos sumerge en una unión espiritual con Cristo, en su muerte, en su resurrección, y nos coloca en su iglesia. Pedro ilustra esta verdad cuando dice en 1 Pedro 3:21, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora nos salva, dice. ¿Cómo el bautismo salva? Bueno, sí, pero no está hablando del bautismo de agua. Está hablando de la salvación, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo ahora nos salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Este es el bautismo del Espíritu Santo, el cual nos coloca en Cristo Jesús. Por supuesto que en ese sentido es otra manera de expresar la salvación. Todo cristiano genuino ha sido bautizado en el Espíritu Santo de Dios, ha sido colocado en el cuerpo de Cristo. Todo cristiano está unido a Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, algunos creyentes enseñan y creen que un cristiano puede ser salvo y no ser bautizado con el Espíritu Santo. Se enseña, se cree. Esto es imposible. Esto es destruir la teología del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Si un cristiano no tiene el bautismo del Espíritu Santo, tal cristiano no es parte del cuerpo de Cristo, no tiene el Espíritu, y si una persona no tiene el Espíritu, el tal ni siquiera es ¿qué? Salvo. Es imposible decir que uno es cristiano, pero todavía no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Entre paréntesis, como vamos a ver, en ningún momento se nos enseña en todo el Nuevo Testamento que debemos pedir o rogar o orar a Dios que nos bautice con el Espíritu. Eso es de sobra. Porque si eres cristiano, ya has sido tú bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:9 nos recuerda Pablo, sin embargo vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, y si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y después dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Cómo es que va a haber cristianos sueltos por ahí sin haber sido bautizados con el Espíritu Santo? Una incongruencia que no tiene definición.
realmente. Los creyentes, todo creyente, llega a ser parte del cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo. Y esto es exactamente lo que sucede en este pasaje. Por primera vez. Este es el primer bautismo del Espíritu Santo cuando la iglesia ahora nace. El Espíritu Santo viene, llena la casa donde estos discípulos se encuentran y también les bautiza en un cuerpo. Este bautismo, como ya dije, es el cumplimiento del versículo 5 del capítulo 1, cuando Jesús dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es también una respuesta a la oración de Jesús. En el capítulo 17 de Juan, en varios versículos de este pasaje, el Señor Jesús nos recuerda que somos uno ahora con Él, con Dios, y esa unión espiritual es algo que Él pidió, rogó al Padre que fuera nuestra experiencia. ¿Recuerdan? Ya no estoy en el mundo, dice el versículo 11 de Juan 17, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. ¡Wow! Somos uno, así como Cristo y el Padre es uno. Pensemos en la implicación. Versículo 20, mas ahora no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer por mí, creer en mí, por la palabra de ellos. Cristo incorpora a todos los creyentes a través de la historia hasta que Él venga. Mas no ruego por esto, el versículo 21, para que todos sean uno. Otra vez, los creyentes, todos. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Otra vez, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¡Wow! Dios nos ama porque somos parte del cuerpo de Cristo, unidos a Él con el mismo amor que amó a su Hijo. ¿Pueden imaginar algo mejor que eso? Cuando el Espíritu Santo vino y llevó a cabo ese ministerio, hizo de todos estos discípulos uno entre ellos, como ya mencionamos, y uno con Cristo. Un cuerpo de miembros interdependiente, uno con el otro, por medio del Espíritu, y por supuesto dependientes del Señor, a quien están unidos. Y tenemos una descripción, por ejemplo, sobre los dones en 1 Corintios 12, donde nos recuerda Pablo, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 11, todas estas cosas las hace una y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Otra indicación de que el Espíritu Santo soberanamente distribuye dones a quien quiera, a quien Él desee y quiere, y los dones que Él escoge para cada creyente. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu, otra vez, y este es el contexto del pasaje que ya leímos, por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos, griegos, esclavos libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Uno en Cristo. Y esto comenzó en Pentecostés, en este evento milagroso manifestado en el versículo 2 de Hechos 2, y a partir de esta vez, cada persona que viene en fe al Señor Jesucristo y cree en Él, es desde ese momento bautizado con el Espíritu Santo, siendo integrado al cuerpo de Cristo, al resto de los hermanos, al resto del cuerpo en el mundo entero. Por supuesto, cada iglesia, tiene una manifestación local. En el caso nuestro, aquí estamos nosotros, partes del cuerpo de Cristo, aquí en este lugar, ministrando, sirviéndole uno a otro, sirviendo al Señor, trayendo gloria a su nombre, ministrando en su nombre, pero lo hacemos como parte del cuerpo de Cristo, que está haciendo lo mismo en otras congregaciones y en otros lugares a través del mundo, pero somos uno con ellos. Y nuestra cabeza
Cristo Jesús, al cual estamos unidos, es el que nos da su Espíritu. En el versículo 3 observamos un fenómeno que acompaña al primero. Es algo que ayuda a enfatizar el aspecto milagroso de lo que sucede acá por primera vez. Noten lo que dice el versículo 3. Y se desaparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Noten que el pasaje no dice que eran lenguas de fuego, sino que eran como de fuego. Así como el viento no era viento, era como viento. De una misma fuente se reparten y se posan sobre cada uno de ellos sin excepción. Sin excepción. Esta es una manifestación visual que indicó que cada uno de ellos, discípulos, recibió el Espíritu Santo. Sin excepción. Y otra vez repito, no es algo que ellos buscaban, no es algo que ellos pedían. Desde el momento que el Espíritu Santo vino, fueron integrados, incorporados al cuerpo de Cristo, esta obra, la acción de Dios, por su Espíritu. En el momento de salvación, a partir de esa vez, entonces el Espíritu Santo viene sobre cada creyente, nos bautiza. En esta primera ocasión, cuando la iglesia nace, el bautismo del Espíritu Santo se indica por medio de estas dos manifestaciones sobrenaturales. Un estruendo como de un viento, versículo 2, y la aparición de lenguas como de fuego repartiéndose sobre cada una en el versículo 3. Ahora, algunos conectan este pasaje, y no es correcto, pero lo conectan, por ejemplo, con lo que Jesús dice en Mateo 3:11, en referencia a Juan, el que está hablando es Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno ni siquiera de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y algunos dicen, ¿ve? Ahí está. Bautismo del Espíritu Santo y con fuego. Lenguas como de fuego, aquí está. Se cumple la promesa, ¿no? No, porque Mateo 3:11 nos dice que ese bautismo de fuego es algo que ninguno de nosotros queremos experimentar. Porque el versículo 12 nos explica a qué se refiere ese fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Ese es un bautismo de juicio sobre los impíos. El bautismo del Espíritu Santo sobre los creyentes. En contraste, el bautismo de juicio sobre los que no creen. Entonces el fuego en Mateo 3 no puede ser referencia a las lenguas como de fuego en Hechos 2. No tienen relación. Las lenguas como de fuego se reparten, noten, sobre cada uno de ellos y tienen que ver con el hecho que todo y cada uno de los creyentes son bautizados sin excepción. Otra vez, en una forma vívida, visual, Dios enseña, el Espíritu Santo, el bautismo es para todos y no hay excepción. ¿Por qué las lenguas de fuego? ¿Por qué el estruendo como de viento? Bueno, no tenemos una explicación, pero simplemente Dios está enfatizando que algo distinto, algo extraordinario está comenzando en su plan de redención. El comienzo de la era de la iglesia. El bautismo de cada creyente en el Espíritu Santo, quien bautiza incorporándolo en el cuerpo de Cristo, su iglesia, y es algo que jamás se vuelve a repetir. Pero aquí está, por eso dije que era un pasaje de mucha importancia, porque es un pasaje de transición entre la dispensación del Antiguo Testamento, la obra de redención en el Antiguo Testamento, y a partir de este momento la obra de redención a través de la iglesia, la nueva dispensación. Versículo 4, algo distinto sucede. Y vamos simplemente a mencionarlo hoy porque no vamos a tener el tiempo de cubrir este pasaje, pero algo sucede ahí. Y esto sí es lo que trae mucho entusiasmo a muchas personas. Y entonces tratan de reproducirlo, duplicarlo de alguna manera, lo cual se transforma en una distorsión de lo que este pasaje nos enseña y es el resultado de una equivocada interpretación. Por eso
Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y después agrega esta exhortación, que traza con precisión la palabra de verdad. No podemos agarrar un versiculito por aquí, otro por allá, y otro por aquí que me guste, el otro de allá, y los echamos todos juntos, los revolvemos y sacamos una doctrina. ¡Ah! Así hacen muchos grupos. Y claro, sacan sus doctrinas como sacadas de la manga, uniendo varios pasajes que no están relacionados ni precisamente interpretados. ¿Saben qué? Todas las sectas nacieron de la misma manera. Es lo que hacen. Toman uno o dos pasajes, construyen una doctrina. Y a esa doctrina se dedican. Y todo lo que enseñan y enfatizan es eso. Esas son las sectas. Pero aún dentro de la iglesia cristiana hay muchas personas que no trazan con precisión la palabra de verdad y sacan conclusiones equivocadas porque no han sido cuidadosos, como los de Berea, que inquirían a diario en las Escrituras, buscaban, examinaban, analizaban para ver si estas cosas eran así. Bueno, me salí del tema, pero volvemos al versículo 4. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahí está, hermano. ¿Ahí ve? Ahí está. ¿Lo que hoy nosotros practicamos? Bueno, veremos eso más tarde. Según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. Estos creyentes ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo, noten. Ya habían sido colocados en una unión espiritual con Cristo. El Espíritu les había sellado, había venido a morar en ellos una vez y para siempre, como Cristo ya había prometido. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, esta es la llenura del Espíritu Santo, la cual es un ministerio del Espíritu distinto al ministerio del bautismo del Espíritu Santo. Es otra cosa. Este pasaje de Hechos 2, del 1 al 4, nos enseña que hay dos ministerios distintos del Espíritu. Bueno, hay más, pero aquí se subrayan dos. El primero de ellos en este pasaje es el bautismo del Espíritu Santo que todos los discípulos, por supuesto, experimentan y reciben porque son incorporados a través de ello en el cuerpo de Cristo. Y el segundo es la llenura o plenitud del Espíritu Santo para que ellos sean un testimonio poderoso del Evangelio. Dos cosas distintas. Y como ya dije, en ningún lugar de la Escritura tenemos un mandamiento a ser bautizados con el Espíritu Santo, pero como vamos a ver, la llenura del Espíritu Santo es algo que experimentamos hoy, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y aún en el libro de Hechos vemos que Pablo, Pedro y otros creyentes una y otra vez fueron llenos del Espíritu Santo, y otra vez llenos del Espíritu Santo, y ciertas manifestaciones se hicieron evidentes como resultado de esa plenitud del Espíritu Santo. Pero sí tenemos en el Nuevo Testamento el mandamiento a ser ¿qué? No a ser bautizados, pero sí a ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed que llenos. Ese es un mandamiento, no es una opción. Lo que Dios quiere de nosotros es que vivamos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, seamos llenos del Espíritu. Que por supuesto es el resultado, como vamos a ver, simplemente de estar sometidos a lo que Él revela en su palabra. Y caminando de esa manera, andando de esa manera. Ser lleno del Espíritu Santo es algo que un creyente experimenta repetidas veces en su vida como cristiano. Y como ya dije, tenemos evidencias aún en el libro de los Hechos de varios creyentes, inclusive Pedro y Pablo. El bautismo, en contraste, no se repite, sino que se recibe una vez y para siempre, y no está conectado con ninguna manifestación ni experiencia. Esa es la gran diferencia. Francamente, cuando fuimos bautizados en el Espíritu Santo, no nos dimos cuenta. Fuimos bautizados, lo recibimos, y había, por supuesto, en ese momento de salvación hay otras cosas que ocurren. La plenitud, como vamos a ver, es al mismo tiempo acá con estos creyentes, somos sellados con el Espíritu Santo, etcétera.
y eso sí trae como resultado cierta manifestación, pero el bautismo en sí no indica que experimentaremos algo en contraste en contraste a la plenitud del Espíritu que tiene manifestación. Entonces, cuando llegamos a Hechos, y estaremos hablando más de la plenitud del próximo domingo, y qué es esto de las lenguas, y cómo hablamos en lenguas, o cómo es que no hablamos en lenguas, etc. Pero lo que observamos hoy, en cuanto a Hechos 2, es que cuando llegó el día de Pentecostés, plenamente llegó ese día en el plan y propósito de Dios. Dios, en ese plan redentor soberano, en ese día cumple las profecías de las fiestas judías en Levítico 23. Pero hay dos tipos de profecías en la Biblia: profecías típicas, simbolizadas en algún tipo, en algún patrón, en alguna imagen, en algo, como son las fiestas, y profecías verbales, profecías que se expresan a través de palabras. Y lo que vemos acá en el día de Pentecostés es que Dios, en su plan soberano y redentor, cumple ciertas profecías típicas, ejemplificadas en las fiestas judías. La iglesia nace, otra cosa que vemos, versículos 2 y 3, de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Los creyentes son bautizados en el cuerpo y son ahora uno espiritualmente, uno con otro y con Cristo. Y también vimos en el versículo 3 que en caso de que alguien piense que había quedado excluido, Lucas dice que se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos, sin excepción, recibieron el bautismo. Y además, después de haber sido bautizados por el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Además, lo cual ahora sí se demostró con manifestaciones externas. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, de eso hablaremos la próxima vez, porque no tenemos tiempo de explicarlo ahora. Pero les invito a que vengan, veremos lo que sucede, qué es exactamente lo que estos creyentes comenzaron a hacer el próximo domingo.